Comenzamos con la clase teórica número 10 de Química Analítica 1, y en esta oportunidad vamos a hablar de la primera técnica cuantitativa que vamos a aplicar. Hasta ahora todo lo que veíamos era identificar presencia, ausencia, pero ahora vamos a empezar a hacer determinaciones cuyo resultado será una cantidad, ¿sí? Y por lo tanto, a partir de ahora vamos a tener que tener ciertos cuidados adicionales al respecto de nuestra manera de trabajar, tanto en el trabajo de laboratorio como en el tratamiento de los resultados, ¿sí? Después de a poquito los vamos a ir viendo cuáles serían esos cuidados que tenemos que tener, ¿sí? Pero algunos los vemos acá, otros los van a ver en el TP directamente. No se asusten, porque en realidad lo que vamos a ver hoy no es nada nuevo. Vamos a ver conceptos que ya vimos, sobre todo hablando de el modo de cálculo o de la expresión numérica de todos los resultados que vamos a obtener. Van a ser las aplicaciones de cálculos que vimos en el tema de equilibrio ácido-base, todos los que fueron evaluados en el primer parcial. Entonces, de a poquito vamos a ir viendo las similitudes y, bueno, que tenemos en cada una de las situaciones de una volumetría. Pero bueno, volumetrías hay muchas, volumetrías se aplican en varios ámbitos de análisis. En el ámbito de la industria alimentaria hay varias determinaciones, como por ejemplo contenido de ácidos grasos, acidez en algunas bebidas, como por ejemplo la bebida de frutas, en los vinos, ¿sí? El índice de acidez de los aceites comestibles, el contenido de ácido acético en un vinagre, todas esas determinaciones se hacen a través de volumetrías ácido-base, y seguramente hay otras más, ¿sí? Que no están en la lista que tenemos ahí. También hay otros ámbitos, como por ejemplo a nivel medioambiental, porque ustedes van a hacer una práctica en el laboratorio de determinación de alcalinidez de las aguas urbanas, ¿sí? Alcalinidez, sí, alcalinidez de aguas urbanas. Lo que es acidez, por lo general no se suele titular, pero bueno, las aguas que tomamos habitualmente en nuestras casas son aguas que tienen un pH ligeramente alcalino. Andan entre 6,5 y 8,5. Ese es el rango de pH de un agua respecto de lo que sería la condición de potabilidad, establecida por el Código Alimentario Argentino. Pero la determinación de la alcalinidad de agua se va a hacer mediante una volumetría ácido-base. ¿Y por qué el agua puede ser alcalina? Debido a la presencia de las sales que se encuentran en el suelo, como los carbonatos, los bicarbonatos, hidroxilos, pero aunque es medio raro, pero las tres especies que le pueden dar alcalinidad a la muestra de agua y hacen que el pH sea, no sé, habitualmente el pH de un agua que de esta zona andaría entre 7,4, sí, más o menos 7,4, 7,5, 7,3 también para ver, ¿sí? Pero la diferencia del pH estaría dada por eso, por la presencia de carbonatos, bicarbonatos, que hacen que el pH sea un poquitito más alto del pH neutro. Bueno, y después en varios ámbitos. Otro tipo, en la industria farmacéutica, por ejemplo, ahí dice determinación de bicarbonato de sodio en antiácidos estomacales. Les quiero hacer también una aclaración. Nosotros vamos a hablar de volumetrías, y todas las volumetrías que vamos a hablar son volumetrías en un medio acuoso, pero también se hacen algunas volumetrías en medios no acuosos, lo que quiere decir es que el solvente donde se encuentran los analitos que queremos titular no es agua. Entonces, como sabrán, ahí tienen ciertas características diferenciales, pero los principios de cálculo son prácticamente los mismos. Pero las características diferenciales son algunas que más o menos ya mencionamos. Por ejemplo, van a cambiar las solubilidades de los compuestos, porque un analito distinto del agua va a tener una solubilidad diferente, y también van a cambiar las constantes de cada uno de los equilibrios, constantes de disociación de cada uno de los que esté implicado. Porque saben que las constantes de disociación de las que nosotros siempre hablamos, que están tabuladas, son para soluciones acuosas en condiciones de 25 grados, fuerza iónica igual a 0, ¿sí? Pero si nosotros si cambiamos el solvente deja de ser agua, entonces también va a cambiar la constante de acidez o de disociación
de esos compuestos. Y eso sería lo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una titulación en medio no acuoso. Pero bueno, en este curso no vamos a hablar de titulación en medio no acuoso, sino que vamos solamente a hablar de soluciones acuosas diluidas. Como les decía, hay una terminología técnica bastante difundida en lo que serían las titulaciones. Y los materiales de laboratorio ya no son materiales de laboratorio comunes, sino que hablamos de material de laboratorio que es material, llamamos material volumétrico. Porque el material volumétrico va a estar diseñado para medir, es decir, para emitir o para contener una cantidad conocida de un líquido, ¿sí? Que en este caso sería el agua, ¿está bien? Agua o soluciones acuosas diluidas. Si tenemos que medir sulfúrico concentrado, que tiene prácticamente el doble de la densidad que el agua, entonces ahí las cuestiones serían más o menos distintas, pero para agua y solución acuosa diluida tenemos material volumétrico que mide con una determinada exactitud y bastante conocida los volúmenes contenidos o emitidos. Como ven ahí vamos a tener una bureta, que sería el material volumétrico, vamos a tener un Erlenmeyer, que es donde colocamos la muestra a titular. El Erlenmeyer no es un material volumétrico, porque no mide, no sirve para medir un volumen, ¿sí? Está conteniendo un volumen, pero en realidad no me dice nada si el volumen de la cantidad exacta del volumen. La bureta sí es un material volumétrico, una pipeta forada es un material volumétrico, una probeta en ciertas condiciones puede llegar a considerarse material volumétrico, un matraz, ¿sí? Es un material volumétrico. Acá, cuando midamos muestras o midamos titulante, vamos a requerir el uso de material volumétrico, porque las medidas de esos volúmenes deben hacerse con cierta precisión porque van a influenciar la calidad del resultado que vamos a obtener, ¿sí? Ahora, las medidas del indicador, por ahí, se van a hacer con un gotero, ¿sí? Entonces ahí no me importa poner material volumétrico, salvo que la técnica especifique otra cosa diferente. Si yo voy a agregar a la muestra un poco de agua, entonces por ahí esa muestra, ese agua la puedo medir con una probeta, porque no va a afectar el número de equivalentes de titulando presentes en esa muestra, ¿está bien? Entonces hay que ser criterioso respecto a las medidas de volumen, hay que saber en qué casos es necesario usar un material volumétrico y en qué otros casos yo puedo hacer una medida un poco menos precisa, o si quieren llamarla un poquito más chancha, del volumen de algunos líquidos a utilizar. Pero bueno, hablamos de algunos términos técnicos, como por ejemplo, un valorando, un titulando o muestra, que es la solución a donde está el analito que yo voy a determinar. También hablamos de una solución valorante o una solución titulante, que no es otra cosa que una solución estándar. ¿Por qué es una solución estándar? Porque conozco la concentración de esa solución. Medir, como siempre decimos, es comparar. Entonces, para poder hacer una comparación, en este caso voy a comparar la cantidad de equivalentes que hay en una muestra respecto de la cantidad de equivalentes que hay en una solución estándar o solución valorante o titulante. Si hacemos una comparación, el resultado final de una titulación será el punto de equivalencia. Y en el punto de equivalencia lo vamos a definir como aquel punto a donde se ha agregado igual cantidad de equivalentes de valorante o de titulante que los equivalentes que tengo de analito en mi muestra, ¿sí? Entonces, que queden claro que el punto de equivalencia es cuando la cantidad de equivalentes agregados desde la bureta es igual a la cantidad de equivalentes que ya tenía en el Erlenmeyer. ¿Está bien? Lo que pasa es que muchas veces el punto de equivalencia no lo puedo detectar, porque yo necesito en algunos hacerme de un método de observación, un auxiliar, que me permita saber a dónde voy a cortar esa titulación. Entonces, muchas veces usamos un indicador. Los indicadores son indicadores, por ejemplo, los ácido-base. Un indicador ácido-base es un colorante que tiene propiedades ácido-base y que va a tener dos colores diferentes, un color ácido y un color alcalino. Y donde vamos a elegir un indicador adecuado donde el cambio de color
se degenere en las proximidades del punto de equivalencia, pero no siempre es igual al punto de equivalencia. ¿Está bien? Entonces, cuando cortamos una titulación en el laboratorio, porque se generó un cambio lo suficientemente brusco como para que mi ojo lo pueda detectar rápidamente, entonces en ese caso decimos que llegamos al punto final de la titulación. ¿Está bien? El punto final de la titulación menos el punto de equivalencia, podría decirse que nos está dando el error de esa titulación, ¿sí? Y lo que se busca es que el error de titulación sea cero, es decir, que el punto final y el punto de equivalencia sean igual. Como eso la mayor parte de las veces no ocurre, va a haber un pequeño error. Lo que tenemos que hacer como analistas es procurar que ese error sea lo menos posible mediante la elección adecuada del indicador que vamos a utilizar. Después de esto vamos a volver a hablar. Pero bueno, por ahora introduzco el concepto de error de titulación. Cualquier reacción puede ser utilizada para realizar una titulación, ¿sí? Hablamos de o titulaciones ácido-base, o titulaciones redox, o titulaciones por complejación, o titulaciones por precipitación. Bueno, el principio básico es que sea una reacción ácido-base, como por ejemplo una base que reaccione con un ácido para generar una neutralización. ¿Está bien? Entonces, en ese caso la voy a poder usar para una valoración ácido-base, pero además la reacción tiene que cumplir con determinadas características, como por ejemplo la constante de equilibrio tiene que ser muy grande. Una constante de equilibrio grande nos está hablando de una reacción que está muy desplazada. ¿Sí? ¿Alguien comentó algo? Una constante de equilibrio grande nos está hablando de una reacción que está muy desplazada hacia la formación de los productos. Sería una reacción completa. Pero la constante de equilibrio, como dijimos hace un tiempo, no nos habla de desplazamiento de reacción, pero no nos habla de velocidad de reacción. Entonces, aparte de que la reacción esté desplazada hacia los productos, también la reacción tiene que ser rápida, es decir, debe tener una cinética que haga que la reacción transcurra casi instantáneamente, ¿sí? De manera tal que entre el agregado de distintas fracciones del titulante se complete rápidamente la reacción, y cuando comienzo a agregar una nueva alícuota del titulante, esa reacción anterior ya había alcanzado el equilibrio. ¿Está bien? Y aparte porque eso tiene que ser rápido para que el cambio en la coloración, para el cambio generado por el indicador se dé rápidamente y yo pueda detectar. ¿Sí? Y finalmente, si vamos a calcular concentraciones de ácido o de base, entonces es necesario que la estequiometría de esa reacción sea conocida. ¿Está bien? Y que aparte de esa estequiometría sea prácticamente única, no que cambie de acuerdo a las condiciones del medio, porque si cambia demasiado, y bueno, yo las tengo que regular para conocer la estequiometría. Pero lo ideal es que esa estequiometría sea conocida y que no presente variantes. Es decir, pasa, por ejemplo, vamos a ver cuando trabajemos con el permanganato. El permanganato a pH muy ácido va a dar una volumetría, se usa en volumetrías redox, no en volumetría ácido-base, donde el permanganato a pH muy ácido va a dar manganeso 2+. Pero si el pH es un poquitito menos ácido, ¿sí? Por encima de 2, entonces se puede formar dióxido de manganeso. Ahora, ¿qué sé yo cuánto pasa dióxido de manganeso y cuánto manganeso 2+? Entonces, en ese caso yo no puedo decir con precisión la estequiometría de la reacción, porque sé que puede pasar a dos especies distintas. ¿Está bien? Entonces nunca se hacen volumetrías redox con permanganato a pH por encima de 2. Siempre se trabaja por debajo de 2, a donde se sabe que la estequiometría es conocida y el permanganato se va a reducir a manganeso 2+. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Andrés, ¿era nunca con permanganato a pH? A pH siempre es menor que 2, porque a pH mayor que 2 se puede formar manganeso 2+ y dióxido de manganeso. Igual no te preocupes que esto te lo vamos a repetir hasta el cansancio cuando veamos volumetrías redox. Ahora lo que vamos a tratar de hacer es una curva de titulación. Es decir, en una curva de titulación lo que representamos o lo que evaluamos es cómo varía el pH
de la solución que está en el Erlenmeyer a medida que le vamos agregando el titulante. ¿Está bien? Fíjense que el pH va a variar por dos cosas adentro del Erlenmeyer. Primero es porque le voy a agregar hidróxido de sodio y yo tengo un ácido. Puede ser hidróxido de sodio o alguna otra base. Entonces, agrego a un ácido le agrego una base. Entonces, parte de ese ácido se va a neutralizar. Eso va a ser una fuente de cambio de pH. Y después otra cosa que va a pasar es que lo que yo tengo en la bureta está disuelto en un solvente. Entonces, no solo va a haber una reacción química, sino que también va a haber una cierta dilución. Entonces, siempre que hagamos un cálculo de pH, tenemos, en este caso de una titulación, tenemos que tener en cuenta esas dos cosas. Es decir, los equivalentes de base que agregamos, qué cantidad de equivalentes de ácido van a neutralizar, y la dilución que genere por el agregado de un volumen extra al Erlenmeyer, donde está mi analito. Bueno, como siempre, equilibrio sistemático. Planteamos reacciones y balances. Esto es fácil, porque si nosotros estamos considerando un ácido fuerte con una base fuerte, es la forma más simple que podemos decir. Tenemos el ácido que se disocia totalmente y la base también. En fin, la neutralización genera agua, reaccionan los protones con los oxidrilos, y ahí me quedaría agua más el anión más el sodio, considerando que el titulante es hidróxido de sodio. ¿Está bien? Entonces, fíjense que bueno, lo que hay que ver es cuál es la reacción final, porque depende de las proporciones que nosotros agregamos. Pero otro equilibrio que plantearíamos sería el del agua, como siempre, pero agua también se forma, así que... y lo que podemos ver es que, perdón, el equilibrio que se planteaba no era el del agua, porque nada, sí, porque en realidad la reacción es una neutralización, y la neutralización es la reacción entre los protones y los oxidrilos para formar agua. ¿Qué les parece a ustedes? Nosotros dijimos que las reacciones tenían que tener una constante de equilibrio grande. ¿Cómo sería la constante de equilibrio de una reacción de neutralización de un ácido fuerte con una base fuerte? ¿Qué valor toma? ¿Están ahí? Sí, sí, profe. A ver. Lucía, ¿qué valor toma? Abril, Camila, Celina. No, no sé, no me ubiqué muy bien en la pregunta, no termino de entender. Lo que nosotros dijimos es que las constantes de equilibrio de las reacciones para que puedan servir para generar una titulación tienen que ser grandes, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos saber es si cuando reacciona un ácido fuerte con una base fuerte, ¿qué valor toma esa constante de equilibrio? Porque en sí la reacción, ¿cuál es? ¿Quiénes reaccionan ahí? Los protones con los oxidrilos para formar agua. Esa es la reacción química neta. ¿Y cuál es la constante de reacción de la formación de agua? Ah, la inversa K-Water. La inversa de K-Water, porque K-Water es la constante de disociación del agua, que vale menos 14, por lo tanto, la reacción inversa, es decir, la de formación del agua, valdrá 10, acuérdense que era 1 sobre 10 a la menos 14, por lo tanto va a valer 10 a la 14. Es una reacción muy desplazada, por lo tanto, esta reacción se va a dar prácticamente en forma instantánea, ¿está bien? Y por eso esta reacción puede aplicarse a las volumetrías, ¿sí? Pero, profe, ¿eso porque no hay hidrólisis o si hubiese En hidrólisis este caso sería... es ácido fuerte con base fuerte. Si hubiera hidrólisis, probablemente haya una reacción inversa, ¿sí? A donde se consuman protones u oxidrilos, después lo vamos a ver, y tal vez la reacción esté un poquitito menos desplazada, pero igualmente la reacción sigue teniendo valores bastante altos de constante de equilibrio como para que siga siendo válida. Y es por eso que se dice que cuando se analizan ácidos débiles por volumetría ácido-base, no se pueden analizar ácidos muy débiles. ¿Está bien? Se busca que los ácidos tengan una constante de disociación más o menos elevada, 10 a la 5, 10 a la 6, son titulables, ¿sí? Ahora, si la constante de disociación es mucho más chiquita y el ácido tiene constante del orden 10 a la 9, 10 a la 10, ya es un ácido muy débil como para poder titularlo, ¿sí? Mediante una volumetría ácido-base. Eso después lo vamos a volver a ver.
Planteamos el balance de cargas, es muy simple, ¿sí? Protones más sodio, a menos más oxidrilo. Los balances de masa, fíjense que en el balance de masa no solamente, los balances de masa son re simples, porque el balance de masa que vamos a plantear es para menos, que sería el anión del ácido que se disocia totalmente porque es fuerte, y el balance de masa para el sodio, que es el del hidróxido de sodio, porque los oxidrilos se neutralizan. Pero acá lo que sí estamos viendo es el cálculo de la corrección de la concentración por dilución. Fíjense que al hacer esa formulita donde dice que sodio es igual concentración de la base por volumen de la base sobre volumen de ácido más volumen de base, no es otra cosa que aplicar esa formulita donde volumen inicial por concentración inicial es igual a volumen final por concentración final. Donde el volumen inicial sería lo que agregué de base. La concentración inicial es la concentración inicial de la base, la concentración conocida porque es el titulante. Volumen de ácido más volumen de base es el volumen final. ¿Está bien? Y lo que estoy determinando ahí, cuál es la concentración de sodio, pero la concentración final de sodio, una vez que se realizó el agregado a la muestra. ¿Está bien? Y con el anión del ácido pasa lo mismo. Concentración inicial por volumen inicial igual a concentración final más volumen final. ¿Estamos? Bueno. Y finalmente lo que viene para terminar esta diapositiva es calcular el volumen de equivalencia. Pero ya definimos el volumen de equivalencia hace un rato. ¿Se acuerdan cómo definíamos no definimos el volumen de equivalencia, definimos el punto de equivalencia? ¿Cómo se definía el punto de equivalencia? Cuando los equivalentes, o sea, la cantidad de equivalentes que eran agregados eran igual a los que ya tenías de analito. Muy bien, entonces, punto de equivalencia, cantidad estequiométrica de la base. ¿Está bien? Agregamos estequiométricamente la misma cantidad de equivalentes de titulante respecto de las equivalentes del titulando. Siempre las reacciones son equivalente-equivalente. Entonces, más allá de que el ácido sea monoprótico o diprótico, la reacción es equivalente a equivalente. Lo importante es saber definir bien el equivalente. En este caso, como en nuestro ejemplo, es una base y un ácido que son fuertes y monopróticos. Entonces, como son monopróticos los dos, ¿sí? Monoprótico y monobásico, entonces la cantidad de equivalentes es igual a la cantidad de moles, pero hay que ser cuidadosos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en un ácido diprótico, yo puedo decir que, y puede ser válido, que la cantidad de equivalentes es igual a la cantidad de moles del ácido, o que la cantidad de equivalentes es 2 veces el número de moles del ácido. Todo depende de la definición de equivalente que yo esté aplicando en ese momento. ¿Está bien? Sean cuidadosos con eso. ¿Sí? Y aparte tengan cuidado también con lo que sigue. Fíjense que para comparar equivalentes tenemos que trabajar en equivalentes. ¿Está bien? Entonces, una manera de comparar equivalentes es decir que el volumen de ácido por la normalidad de ácido es igual al volumen de base por normalidad de la base. Ahora, ¿por qué esa fórmula compara equivalentes? Dejo de compartir un ratito y a ver si me puedo poner... ¿sí? Y vamos a un poquito al pizarrón. Así vemos esto, porque decíamos que comparamos equivalentes. Entonces digo, volumen de base por normalidad de la base es igual a volumen del ácido por normalidad del ácido. ¿Por qué decimos que esto es una comparación de equivalentes? Fíjense, el volumen de la base lo expresamos en mililitros. La normalidad de la base lo ponemos en equivalentes por litro. Esto no es equivalente. ¿Sí? Pero si nosotros lo escribimos diciendo que, vamos acá abajo, volumen de la base expresado en mililitros por normalidad de la base expresada en equivalentes por litro, y a eso lo divido por 1000, y ese 1000 representaría mililitros por litro. Entonces fíjense que los mililitros está multiplicando y está dividiendo, se puede cancelar. Y los litros también. Entonces esto me quedaría expresado en equivalente. Por eso es válido decir que se compara en equivalente. Pero ustedes me dicen, bueno, pero acá no pusiste lo mismo. No, no puse lo mismo, pero si lo escribiera, los 1000 estarían dividiendo en los dos términos y se terminarían cancelando entre sí. Por eso ahí hablamos de equivalentes. ¿Qué otra forma saben ustedes para expresar equivalentes en esta formulita?
¿Mm? ¿Conocen alguna otra forma más que yo pueda poner acá la igualdad y decir que también sirve? ¿Qué pasa cuando pongo un sólido en el Erlenmeyer? ¿Cómo sé cuántos equivalentes tengo de ese sólido? ¿Mm? Eso lo vieron, ¿eh? ¿Qué pasa si yo pongo acá masa sobre peso equivalente? ¿Sí? Pero esperen, no lo vamos a expresar así porque si no ahí tendríamos problemas con el 1000. Pero sí podríamos poner volumen del ácido por normalidad del ácido sobre 1000 es igual a masa sobre el peso equivalente. ¿Sí? Si la masa la expreso en gramos y el peso equivalente, ¿en qué se expresa un peso equivalente? ¿En qué unidades? ¿En gramos por equivalente? ¿Mm? Entonces, gramos se cancela con gramos, esto me queda en equivalentes, y esto, como habíamos visto, también quedaba en equivalentes. Por eso, podemos expresar de diferentes formas, siempre y cuando estemos comparando equivalentes de un compuesto con equivalentes de otro compuesto. Pero la expresión puede variar y darse de esta manera o de la otra. Esta que tengo acá arriba se utiliza cuando tengo un titulando y un titulante que son líquidos, y esta que tengo acá abajo se utiliza cuando tengo un titulante que es líquido y un titulando que es un sólido que se pesa en una balanza, se pone en un Erlenmeyer y se disuelve con una cantidad determinada de solvente. ¿Está bien? Compartimos de nuevo. ¿Se entendió lo que acabo de decir? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Bien. Vamos ahora a una aplicación. Ojo, acá como les dije, normalidad de ácido y normalidad de la base son concentraciones normales, ¿sí? Así que tengan cuidado con los datos en qué forma se los expresamos. ¿Está bien? Porque recuerden algo que hay que tener siempre en cuenta. Cuando hablamos de balances, ¿sí? De balance de carga y balance de masa, las concentraciones se expresan en molaridades. En el punto de equivalencia, en el volumen de equivalencia, hablamos de normalidades. Entonces tengan cuidado y no mezclen cantidades o formas de expresión de la concentración, porque van a meter la pata en los cálculos que vayan a realizar. Si les gusta, pueden calcular todo en molaridades o todo en normalidades, pero tienen que pensar, ¿sí? Tomarse un rato para ver cuál es la manera correcta de expresar una cosa de la otra forma. Bien, ahora vamos a hacer una curva de titulación de un ácido fuerte con una base fuerte. Esto ya lo vieron ustedes, ¿no? ¿En inorgánica o en general? Sí, me parece que en general era. En general. ¿Y llegaron a ver todas las zonas de una curva de titulación? Lo vimos muy por encima, no lo vimos detallado. O sea, lo mostraron como para que conozcamos lo que era. Bueno, acá lo van a tener que saber hacer, porque como después va a ser una aplicación del laboratorio, que desarrollen en el laboratorio, entonces esto acá lo tienen que tener todo bien clarito. Así que traten de ir viéndolo, y esta parte es la parte más fácil. Zonas de la curva de titulación. Tenemos 3 zonas en la curva de titulación. Al principio, fíjense, si nosotros hacemos lo que habíamos dicho hoy, tenemos una bureta y tenemos un Erlenmeyer. Entonces vamos a titular un ácido fuerte con una base fuerte. Supongamos que tenemos que lo que titulamos es ácido clorhídrico y le agregamos hidróxido de sodio. ¿Está bien? El hidróxido de sodio va a tener que tener una concentración conocida. Supongamos que es 0,1 normal, ¿sí? Que es equivalente a decir 0,1 molar. Y con el ácido clorhídrico vamos a poner la misma concentración. Y acá le vamos a poner un volumen que puede ser 10 mililitros. No me acuerdo el ejemplo que tenemos acá, si tiene un volumen, si tiene ese volumen u otra cosa diferente. Pero el sistema que tenemos armado es este, una bureta y un Erlenmeyer, ¿sí? En el bureta el titulante, en el Erlenmeyer el titulando. Entonces, al principio, ¿qué vamos a tener? El pH inicial va a estar dado nada más por el clorhídrico. Si tengo clorhídrico 0,1 normal, ¿cuál va a ser el pH de la solución?
o 0,1 molar. ¿Mm? ¿Están ahí? A ver, Joaquín, ¿cuánto va a ser el pH de la solución si el clorhídrico es 0,1 normal? Va a ser 1, profe. No tenía la Va- calculadora a mano y no quería decir cualquier cosa. Muy bien, va a ser 1. Y a medida que empecemos a agregar el hidróxido de sodio, el pH poco a poco va a ir aumentando. ¿Está bien? Porque se van a ir neutralizando los protones. Llegado a un punto donde agregué igual cantidad de ácido que de base a la que tenía de ácido, digo, alcanzamos el punto de equivalencia. ¿El pH qué valor va a tener en el punto de equivalencia para un ácido fuerte? 7. 7, porque el número de equivalentes de ácido y de base son los mismos. Así que se neutralizan todos, pH 7. Y después el pH sigue aumentando porque continuamos agregando el titulante y vamos a ir a un pH directamente alcalino. ¿Mm? Bien, Joaquín, ahí contestó el pH. Ahora, planteamos los balances de carga para toda la situación. Primero, protones más sodio es igual a menos más oxígenos, no cambia en nada. En la primera parte, como dice ahí, tenemos exceso de titulando. Es una manera de mencionarlo. Hoy tenemos exceso de titulando, exceso de ácido, o defecto de titulante, como a ustedes más les guste. En ese momento, fíjense, lo que podemos decir es que podemos despreciar los oxidrilos del medio, una vez que todo se mezcló, porque los oxidrilos van a ser despreciables respecto a los protones, porque el pH va a ser ácido. ¿Está bien? Entonces, si hago eso de despreciar los oxidrilos y despejo protones, me queda que protones es igual a menos sodio. ¿Está bien? Y como el ácido es un ácido fuerte, entonces A menos es todo lo que agregué del ácido. Y la base también es una base fuerte. Sodio es también todo lo que agregué de sodio. Por lo tanto, lo que hacemos es simplemente restar a lo que puse lo que agregué, porque son ácido y base fuerte, nada más. Y corrijo por dilución, y obtengo esa fórmula que tienen ahí. ¿Mm? O si no, si quieren lo pueden expresar de otra forma, que es un poquitito más compleja de ver, pero se puede calcular la concentración de protones en el medio como la concentración inicial del ácido, que en este caso era 0,1, ¿sí? Por, miren, ahí tenemos esa ecuación, dice, volumen de base para alcanzar el punto de equivalencia menos el volumen de base, que es lo que agregué hasta el momento. ¿Qué tengo? Esa diferencia entre el volumen de base para alcanzar el punto de equivalencia y el volumen de base agregado. ¿Qué estaría representando? Puede ser que es lo que falta agregar del titulante para Exactamente. neutralizar. Lo que me falta agregar respecto de, y eso lo divido por el volumen de base del punto de equivalencia, que sería lo que necesito agregar. Entonces, lo que me falta menos lo que necesito agregar es la fracción que me falta titular. ¿Está bien? Entonces ahí, eso sería, ese cociente representa a la fracción del ácido que me falta titular. Y están dando los volúmenes, los equivalentes de base que falta agregar respecto de los totales. ¿Está bien? Y después lo que hago es, dividiendo volumen de ácido, que sería el volumen de muestra, respecto de la suma del volumen de ácido y el volumen de base, es corregir por la dilución. Y ahí, fíjense, que esos dos cálculos dan lo mismo, exactamente lo mismo. Después lo vamos a comprobar haciendo cuentitas. ¿Sí? Entonces, estas serían las fórmulas a usar en una titulación de un ácido fuerte con una base fuerte antes de llegar al punto de equivalencia. ¿Mm? Ojo, esto que le estoy diciendo es parcialmente mentira. ¿Por qué? Porque estas fórmulas son válidas siempre y cuando se puedan despreciar el aporte de los oxidrilos que vienen de la disociación del agua. Es decir, los oxidrilos del agua se sumarían, como se disocian, va a dar oxidrilos más protones. Entonces, esa cantidad de oxidrilos sería igual a la cantidad de protones que debería sumarle, ¿sí?, a los protones del medio para calcular la cantidad de protones, ¿sí?, y calcular el pH. Pero por suerte, por lo general pasa que
ese desprecio de oxidrilo es siempre válido, y hasta una cercanía bastante próxima, bastante importante al punto de equivalencia, ese desprecio sigue siendo válido. Si el desprecio no fuera válido porque la diferencia entre protones y oxidrilos es menor de 100, entonces ahí no lo puedo despreciar y modificaría ligeramente la fórmula, metiendo K-water sobre protones, y eso habría que hacer una fórmula un poquitito más compleja, pero totalmente fácil de hacer. No se preocupen que nunca ha pasado que haya que resolverla. Pero eso es lo mismo de siempre. Tengo que verificar el desprecio que hice de esa especie. En el punto de equivalencia es fácil, protones igual a oxidrilos, y si protones es igual a oxidrilos, entonces significa que sodio es igual a menos. ¿Sí? Como dijimos, en ese caso el pH, ustedes dijeron que era 7, se calcula como raíz de K-water, y bueno, iba a decir algo, se me fue, no importa. Pasamos al paso posterior al punto de equivalencia, que sería el exceso de titulante. Ahí es fácil, porque como es exceso de titulante, lo que tengo ahora, que lo que voy a despreciar no es oxidrilos, porque el pH va a ser alcalino, sino que voy a despreciar protones. Entonces, lo que se invierte es eso, que ahora oxidrilos va a ser igual a sodio menos a menos. ¿Está bien? Y el cálculo es el mismo que arriba, pero invirtiendo los términos. Lo que les quería decir en el punto 3.2, es decir, en el punto de equivalencia, es que calcular el pH en el punto de equivalencia de un ácido fuerte con base fuerte, supónganse que estoy titulando lo que dijimos acá, clorhídrico con hidróxido. ¿Sí? Entonces, calcular el pH del punto de equivalencia de esta titulación sería lo mismo que decir calcular el pH de una solución de hidróxido, no, calcular el pH de una solución de cloruro de sodio 0,05 normal. ¿Está bien? Punto de equivalencia. Tengo cloruro de sodio 0,05 normal. Es lo mismo. ¿Sí? ¿A todos le quedan claro por qué? ¿Alguien tiene duda al respecto? Yo no entendí eso. ¿Sí? Claro, porque fíjate, en el punto de equivalencia estamos en concentraciones estequiométricas. ¿Qué dice? Mezclé iguales cantidades de protones que de a menos. Entonces lo que decimos era que el balance de masa es protones igual a oxidrilos, perdón, mezclé igual cantidad de protones que de oxidrilos. Entonces, en el balance de masa decimos que protones es igual a oxidrilos, y si protones es igual a oxidrilos, sodio es igual al anión del ácido fuerte. ¿Está bien? Entonces, fíjate, si sodio es igual al anión de ácido fuerte, ¿por qué no puedo decir que es lo mismo que decir que estoy calculando el pH de una solución de cloruro de sodio, ¿sí? Y donde lo único que tengo que tener en cuenta es el efecto de la dilución, porque todos los protones se neutralizaron con los oxidrilos. Y ahora, el cloruro y el sodio, si bien son iones espectadores, porque no participaron de la reacción, sí sufrieron dilución. ¿Sí? Entonces, si son las concentraciones iguales, se supone que también los volúmenes son iguales, por lo tanto la concentración de ese cloruro de sodio sería la mitad que la concentración inicial del ácido, o la mitad que la concentración inicial de la base. ¿Ahora sí? Sí, sí. Buenísimo. Pasamos a, bueno, lo mismo para calcular acá, después del punto de equivalencia, cómo calcular el exceso de titulante. Una forma es la primera que yo les mencioné. Es decir, fíjense, ese balance de cargas que tengo ahí dice que la concentración de oxidrilos aquí es igual a la concentración de sodio de toda la base que agregué menos todo el ácido que tenía. ¿Está bien? Toda la base que agregué es igual a la concentración de sodio. Todo el ácido que tenía era igual a la concentración de ametro. Si resto esos dos y corrijo por dilución, entonces calculo los oxidrilos. Pero otra forma es calcularla así, miren. Tengo la concentración de la base, que sería la concentración inicial de la base, corregida por, multiplicada por el volumen de base agregado, menos el volumen de base para alcanzar el punto de equivalencia. ¿Qué es esa diferencia? Volumen de base agregado menos volumen de base para alcanzar el punto de equivalencia. ¿Qué representa? El volumen de base en exceso. Muy bien.
Si a la concentración de la base la multiplico por el volumen de base en exceso y lo divido por el volumen total, es decir, lo corrijo por dilución, obtengo la concentración de oxidrilo que tengo después del punto de equivalencia. ¿Tá? Entonces, eso no sería otra cosa que el volumen de base en exceso y la corrección por dilución. ¿Está bien? El volumen de ácido, la división del volumen de base más volumen de base. Esas son las tres formas que tenemos para calcular una curva de titulación de un ácido fuerte con una base fuerte. Y acá tenemos el ejemplo, fíjense. Cambia ligeramente respecto de los números que yo puse acá y los voy a corregir por si hacemos alguna cuenta más. Sería 100 mililitros de solución de ácido clorhídrico 0,1 normal con hidróxido de sodio 0,1 normal también. Entonces, yo ya hice todos los cálculos. Y lo que obtuve fue, bueno, una tablita que va a aparecer ahora, pero bueno, antes pensemos cómo calcularía el volumen de equivalencia. ¿Sí? ¿Cómo calculo acá el volumen de equivalencia? ¿Me cantan la formulita que usarían ustedes? El volumen de ácido por la normalidad del ácido igual Esto al sería volumen de base. volumen de base es igual a volumen de ácido por normalidad del ácido, ¿cómo? Sí, y bueno, divido la normalidad de la base. Normalidad de la base. Entonces, en este caso, no hace falta sacar muchas cuentas. ¿Qué le parece? El volumen de equivalencia, ¿cuánto sería? Si tenemos 100 mililitros de ácido 0,1 y hidróxido 0,1. 100. 100, ¿no? Así que calculamos el volumen de equivalencia, que es de 100. Eso es interesante saberlo, porque si yo voy a tener que pensar en la fórmula de cálculo, de acuerdo a si estoy antes en el punto de equivalencia o después del punto de equivalencia, tengo que saber cuál es el punto de equivalencia. Porque en este caso, porque esto era 0,1 normal, pero supongamos que el hidróxido era, o que el ácido clorhídrico era 1 normal. ¿Ahí cuánto sería el volumen de equivalencia? ¿Entienden? ¿No sería 1000 mililitros? Sería 1000 mililitros, medio una guarangada, ¿no? Hacer una titulación con semejantes volúmenes. Y si el ácido clorhídrico en vez de ser 1 normal, sería 0,25 normal, ¿cuál sería el volumen de equivalencia? 250 mililitros. ¿Sí? Está bien, 250 mililitros. ¿Todos entienden eso? Bueno, parece que no porque nadie contestó. Pero continuemos. Calculamos la curva de titulación. Si aplican las fórmulas que yo les acabo de dar, vamos a tener una curva de titulación a donde los volúmenes de base, acá están representados en la primera columna, la concentración de protones en la segunda y el pH en la tercera. Si se toman el trabajo de hacer todas esas cuentas, entonces podemos ver que tenemos la zona de antes del punto de equivalencia, que fíjense cómo va variando el pH, el punto de equivalencia, que es a donde el pH dijimos ya que iba a dar 7, y pasado el punto de equivalencia. Ahora, si representamos pH en función del volumen de titulante o porcentaje de titulado, en realidad acá está representado en función del volumen de titulante, por eso está hasta 200. Si fuera porcentaje titulado no podría superar el valor de 100. Pero sería el mismo gráfico, pero donde dice 200 diría 100, donde dice 100 diría 50, donde dice 50 diría 25. ¿Está bien? Acá lo que pueden ver es cuál es la forma de la curva de titulación. En primer lugar, el pH va cambiando lentamente cuando empezamos a agregar el titulante y va aumentando lentamente, pero llega un punto a donde se produce un cambio brusco del pH en función de un pequeño cambio en el volumen del titulante o del titulando, ¿sí? Y en ese punto se encuentra situado el punto de equivalencia. Dijimos que el punto de equivalencia tenía pH 7, así que si lo marcamos ahí en la curva podemos ver que el punto de equivalencia queda justamente en el centro de ese salto de pH, en el centro de esa línea horizontal. Una definición de punto de equivalencia, una definición gráfica de punto de equivalencia, es que el punto de equivalencia coincide
con el cambio en el punto de inflexión, en donde la curva pasa de cóncava a convexa. ¿Está bien? En este caso, como se trata de un ácido fuerte, y donde las concentraciones del titulante y del titulando son las mismas, entonces ese largo de la región en la cercanía del punto de equivalencia es exactamente el mismo. ¿Está bien? Si se tratara de diferentes concentraciones o de un ácido débil respecto de un ácido fuerte, entonces ese largo ya no sería simétrico para antes y después del punto de equivalencia. Y la importancia de esa región de la cercanía del punto de equivalencia tiene que ver con la facilidad de detección del punto final de una titulación. Porque si ustedes se fijan, en esa región cambia mucho el pH, pero prácticamente no cambia nada el volumen de titulante. Porque el volumen de titulante se encuentra ahí, en este caso, próximo a 100. Estamos próximo al 100% de titulado. Ahí anteriormente, ahora me doy cuenta que algo les dije mal. El volumen de titulante y el porciento de titulado están coincidiendo en este caso, porque cuando dice 100 de volumen de titulante, también coincide que es el punto donde se tituló totalmente el analito. Entonces tenemos ahí el 100% de titulado. Y donde dice 200 de titulante, de hidróxido de sodio, también coincide con 200% del titulado, cosa que no existe, que es una definición errónea, pero sí se puede explicar como diciendo que agregué tanta base como para titular el 200% del ácido que había en esa solución. ¿Está bien? Entonces, olvídense lo que había dicho antes de que no coincidían los ejes de la abscisa en si es volumen de titulante o porciento de titulado. En este caso coincide porque el volumen de muestra es de 100 mililitros. ¿Está bien? Si no, los números se modificarían de acuerdo a eso. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Mm? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Cómo no? Si yo, por ejemplo, tuviese la base más concentrada que el ácido, Sí. en el gráfico se vería reflejado con la parte baja del gráfico, digamos la parte que sería de mayor cantidad de ácido, ¿sería menos leve el pasaje del pH hacia pH más básico, digamos? A ver, ¿O cómo sería? pensémoslo un poquitito. Yo tengo que la base es más concentrada que el ácido, a diferencia de esto. Lo vamos a ver en las diapositivas siguientes, pero no importa. Lo vamos a pensar, así ya sabemos cuál es el resultado que queremos llegar. Entonces, si es una base fuerte, al final la concentración de base fuerte va a ser más igual, menor o mayor. Digamos, ponele que yo tengo 1 mililitro en exceso agregado de base fuerte. ¿Está bien? Cuando tenemos exceso de base. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el pH de 1 mililitro de base, de una base fuerte, de una concentración 0,1 molar? ¿Y cuál sería el pH de 1 mililitro de base 1 molar? ¿El pH sería el mismo o una de las dos va a tener pH mayor que el otro? ¿Qué opinas? Va a ser, el pH va a ser mayor, digamos, en la base más concentrada. Aquí es más concentrado. Y justamente esa zona es la que se va a modificar. Si las concentraciones son iguales, esta zona, como dijimos, será simétrica. Pero si la concentración de base es más grande, el pH final va a ser más alto. Entonces, esa curva va a estar desplazada y el área que se observa posterior al punto de equivalencia va a ser mayor que el área que se observa antes del punto de equivalencia. ¿Está bien? En cambio, si la concentración de base fuera menor a la concentración de ácido, esa curvita en la zona de arriba del punto de equivalencia te va a dar, esta que les estoy señalando acá, esta zona se va a dar antes, ¿sí? El pH final va a ser más bajo, pero toda la curva se va a desplazar un poquitito más abajo, y el cambio, esta zona de cambio de pH en función del volumen de titulante va a ser más corta que la de la parte anterior al punto de equivalencia. ¿Está? Sí, perfecto, gracias, profe. Bien, ahora, cuando nosotros hacemos una detección del punto final de una titulación,
o el seguimiento de una titulación, hay dos maneras de hacerlo. Una es usando un electrodo de pH. Si yo voy midiendo el pH a lo largo de la titulación, lo que voy a tener es esta misma curva de titulación, si es que después grafico el pH en función del volumen de titulante agregado. Entonces, el error de titulación cometido va a ser muy chico porque el punto de equivalencia va a ser casi igual que el punto final, ¿sí? El error va a depender del error del pHímetro que esté utilizando nada más para las medidas. Pero con un pHímetro o con un electrodo de pH vamos a lograr toda esta detección. Ahora, por lo general, lo que se usa en los laboratorios para seguir este tipo de titulaciones, y sobre todo si a mí lo único que me interesa saber es cuál es la concentración de ácido que yo tengo en el Erlenmeyer, entonces ahí voy a usar un indicador ácido-base. Los indicadores ácido-base, ustedes conocen indicadores ácido-base, conocen a uno puntualmente. ¿Cuál es? El que es rosa o incoloro. ¿Mm? La fenolftaneína. Claro, la fenolftaleína. Como les dije, es un ácido débil, ¿sí? O una base débil, porque cambia pH alcalino. Es una base débil y que tiene un color ácido y un color alcalino. El color alcalino es desde rosa pálido hasta fucsia, mientras que el color ácido es incoloro. ¿Está bien? Es una estructura, es un compuesto orgánico que tiene una resonancia y la forma protonada es incolora y la forma desprotonada es desde rosa hasta violeta, que en realidad la forma, el color es rosado, pero a medida que aumenta la cantidad de fenolftaleína protonada, la concentración es tan grande que ese rosado se hace muy fuerte y casi fucsia, ¿sí? Entonces, lo que importa es saber que el rango de viraje de ese indicador se encuentre en las cercanías del punto de equivalencia, porque ahí va a ser menor el error de titulación cometido. Y por eso es tan importante que esta región en la cercanía del punto de equivalencia sea lo más amplia posible. Cuanto más amplia es esa región, la región vertical, ¿no? Es a donde menor será el error cometido en la detección del punto final de la titulación. ¿Mm? Bien, a ver, vamos a ir a algunos ejemplos de lo que decía su compañera. Ahora, tenemos, miren, acá pasa cuando cambian las concentraciones del ácido, ¿sí? Que estoy titulando, de lo que estoy titulando. Entonces, fíjense, tengo un ácido fuerte. Si es 0,1 molar, el pH, como dijimos, va a ser 1, pH inicial. Y va a ir aumentando gradualmente, y ahí vamos a tener la curva de titulación, que es la misma que vimos en el gráfico anterior. Pero si el pH en vez de ser 1 molar es 0,01 molar, entonces el pH de una solución 0,01 molar ya no es 1, es 2. Entonces ya empezamos de un pH más alto. El cambio en la zona va a ser el mismo, va a ser prácticamente, no va a ser prácticamente, va a ser paralelo al anterior, pero se va a juntar con la curva anterior un poco más arriba, ¿sí? Y por lo tanto, si la concentración disminuyó, entonces ya la curva no será simétrica, porque el titulante y el titulando no son de la misma concentración, y va a estar más desplazada, ¿sí? Es decir, sería más largo esa región en la cercanía del punto de equivalencia respecto de la zona donde tenemos el titulante y no el titulante. Y si lo volvemos a diluir, ya con una concentración 10 a la menos 3 molar, el pH sería 3 y el cambio sería mucho más chiquito. ¿Cuál es el problema? Que nosotros para titular dijimos que esa zona tenía que ser lo más grande posible. Entonces, el problema va a estar en que el error cometido en la detección del punto final va a ser cada vez más grande. Y tal vez un indicador ácido-base resulte óptimo para una concentración grande, pero si la concentración es más chica ya no sería tan óptimo y el error cometido sería mucho más grande. Entonces, esas serían las limitaciones de las titulaciones. Y lo mismo estaría pasando, bueno, acá tenemos el punto de equivalencia, como pueden ver que ya esa región vertical ya no es simétrica cuando las concentraciones del titulante y del titulante no son las mismas. Para un ácido fuerte como base fuerte. En una base fuerte nunca son simétricas prácticamente. Y acá tendrían el ejemplo de que lo que cambia es el titulante, es lo mismo, ¿sí? Cuanto mayor es la concentración, mayor será el pH final, mayor es el rango de cambio de pH en función de un pequeño cambio en el volumen del titulante, menor es el error cometido, ¿sí? Pero a mayor dilución del titulante,
ese salto del pH va a ser más chiquito y el error en la detección va a ser mayor. ¿Viste gráficamente lo que vos consultabas? Se entiende ahora más, ¿no? Sí, sí, profe. Buenísimo. Pasemos ahora, si les parece bien, a un ácido débil con una base débil. ¿Alguna pregunta antes de cambiar a este tema? ¿No? Bueno, yo sigo, ¿eh? A ver, Celina Bugiolachi, ¿estás ahí? Sí, sí. ¿Se entiende hasta ahora lo que hablamos? ¿Alguna pregunta, alguna consulta, algo para comentar? No, por ahora no. Por ahora Gracias. no. Buenísimo. Bien. Diana Yacoy, Sí, yo entendí también. buenísimo. Entonces podemos continuar. Bueno, cálculo de ácido débil con base fuerte. ¿Sí? No hay muchos cambios. Planteamos el equilibrio de disociación, la respectiva constante de acidez, la ecuación de la base fuerte, entonces la suma de los dos sigue siendo una neutralización, pero fíjense, lo que ahora tenemos es una sal donde el anión proviene de un ácido débil y el catión proviene de una base fuerte. ¿Qué va a pasar con esta sal? ¿Va a quedar así? No, va a hidrolizar la parte que Bien, viene, el anión, ¿no? Y si hidroliza, claro, ¿qué genera? ¿Cuál es el producto de esa hidrólisis? ¿Eh? El ácido, El ácido más sería A menos más oxidril, agua, que sería AH más más oxidrilo. oxidrilo. Muy bien. Entonces, cuando hayamos agregado igual volúmenes, igual cantidad de equivalentes de ácido y de base, ¿el pH cómo va a ser? ¿Va a ser 7? no, va a ser más básico. Va a ser alcalino. Entonces, grábense en su cabecita que el pH en el punto de equivalencia de la titulación de un ácido débil con una base fuerte es alcalino. ¿Sí? No es neutro como cuando lo que estamos haciendo es fuerte con fuerte. ¿Está bien? ¿Qué pasa si fuera al revés? Y lo que tenemos es una base débil que se titula con un ácido fuerte. Va a tener un pH ácido. El pH sería ácido. ¿Está bien? Recuérdenlo. Bien, planteamos los balances de masa. Fíjense que los balances de masa siguen siendo igual de simples. Corrijo por dilución. Y la diferencia con el ácido fuerte está en que en el balance de masa del ácido débil incluyo las dos formas. El ácido débil y la forma disociada. El balance de carga no cambia. Para calcular el volumen de equivalencia, acá sí que no hay ninguna diferencia, porque si bien el ácido es débil, una neutralización sigue teniendo la misma definición. Número de equivalentes de ácido igual a número de equivalentes de base. ¿Mm? En el número de equivalentes no se aclara si es fuerte o es débil. Los equivalentes son equivalentes y la base fuerte va a neutralizar a todos los equivalentes. ¿Por qué? Va a hacer que ese desplazamiento del equilibrio de disociación se dé mucho más fuerte y va a desplazarlo al punto de neutralizar a todos los protones, aunque se trate de un ácido débil. Y el volumen de equivalencia se calcula de la misma manera. Si hacemos las zonas de la curva de titulación, vamos a tener exactamente las tres mismas zonas de una curva de titulación. Antes del punto de equivalencia, en el punto de equivalencia y luego del punto de equivalencia. ¿Está bien? Y los excesos van a ser los mismos. Antes del punto de equivalencia tenemos exceso de titulando. En el punto de equivalencia las concentraciones son estequiométricas y después del punto de equivalencia tengo el exceso de titulante. Ahora, ¿vemos cómo se calcula cada una de estas zonas? Cuéntenme ustedes. Si yo antes del punto de equivalencia, piensen esto porque les voy a preguntar. Antes del punto de equivalencia, supongan que agregamos, tenemos ácido acético 0,1 normal. ¿Está bien? Y le agrego hidróxido de sodio 0,1 normal. Cuando agregué 50% del hidróxido de sodio que tenía que agregar, es decir, tengo 100 mililitros de acético y le agregué 50 de hidróxido de sodio. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué cantidad se va a ver titulado ahí? ¿Eh? A ver, Martín Pomis, contame.
Andrés, yo no entendí la pregunta, perdón. Sí, pónganle que voy a dejo de compartir. Supongamos que tenemos hidróxido de sodio 0,1 normal, pero acá en vez de tener ácido clorhídrico, tengo ácido acético. También 0,1 normal. Y tengo 100 mililitros. ¿Está bien? Supongamos que acá llega un punto donde agregué 50 mililitros de hidróxido de sodio. ¿Está bien? Entonces, si agregué 50 mililitros de hidróxido de sodio, ¿qué cantidad del ácido titulé? La mitad. La mitad. Entonces, si titulé la mitad del ácido que tenía, tengo que el 50% del ácido, ¿en qué forma va a estar? En Hablando la de sal. especies, como sal, como acetato. ¿Y el otro 50%? Como ácido acético. Bien, esa mezcla ácido acético, acetato, ¿cómo qué les parece que actúa respecto de lo que vimos en la primera parte? Es un buffer. Como un buffer, ¿sí? Entonces, esta sería la zona buffer, muy bien Martín, de lo que es una titulación de un ácido débil con una base fuerte. Y la forma de cálculo simplemente va a ser esa, calcularlo como un buffer. ¿Está bien? Entonces, miren, tengo balance de cargas. Para un buffer habíamos dicho que protones más sodio era igual a menos más oxidrilo. En los buffers, ¿qué se podía despreciar del balance de carga? Los protones y los oxidrilos. Los protones y los oxidrilos, justamente, los desprecio a los dos. Entonces, de esa manera lo que yo puedo decir es que voy a tener tanto ácido disociado como base agregué. Esa es la lectura del balance de carga. ¿Está bien? Entonces, a menos es igual a lo que agregué de sodio, que es todo lo que puse corregido por dilución. Y puedo aplicar Henderson. En esa zona de la curva de calibración se puede calcular como con la ecuación de Henderson. ¿Sí? Acá hay que tener cierto cuidado, porque los cuidados son los mismos exactamente que en el cálculo de pH de un ácido débil. Perdón, de un buffer. ¿Hasta dónde es válido despreciar protones y oxidrilos? Cuando estamos muy cerca del punto de equivalencia, protones y oxidrilos van a dejar de ser despreciables. Entonces, en ese caso lo vamos a tener que contemplar. No se preocupen que por lo general no lo hacemos, pero ustedes saben hacerlo perfectamente. ¿Qué pasa en el punto de equivalencia? Igual después vamos a hacer una tablita con los valores vamos a ver una tablita con los valores de ahí, de un ejemplo particular. ¿Qué pasa en el punto de equivalencia? Tenemos concentraciones estequiométricas, entonces fíjense, en el punto de equivalencia va a pasar lo que dijimos hoy. Una vez que todo el ácido se neutralizó, me va a quedar el anión, ¿sí? Y ese anión va a hidrolizar, y por eso dijimos que el pH va a ser alcalino, ¿sí? Es lo mismo que decir que en el punto de equivalencia tenemos una solución de la sal del acetato de sodio si fuera ácido acético lo que estábamos titulando. ¿Está bien? Entonces, el cálculo lo haríamos como si fuera esa sal que hidroliza. Es una sal monoprótica que hidroliza. Si fuera un ácido diprótico, sería una sal diprótica que hidroliza. Ahí sería un anfolito. Pues podría hidrolizar y la K de acidesos también. ¿Está? En este caso, por ahora es simple. Entonces, fíjense que lo que vamos a hacer es, como hay hidrólisis, vamos a condición protónica. En la condición protónica sabemos que estamos en el punto de equivalencia, que el pH va a ser alcalino, entonces despreciamos protones, y de ahí despejamos en el balance de masa y calculamos de esa forma, despreciamos también el balance de masa, el ácido, ¿sí? Porque sabemos que siempre va a ser, como las hidrólisis suelen ser, recordemos que para que una reacción pueda ser utilizada en una titulación, tiene que tener constante equilibrio grande. Y por lo tanto, un ácido débil, si es muy débil, entonces no se puede titular.
Por eso vale la generalidad que la constante de hidrólisis para los ácidos débiles, que no son tan débiles, van a ser muy chiquitas. Y es por eso que es válido despreciar la fracción hidrolizada respecto de la no hidrolizada. ¿Está bien? Y bueno, y al final ahí me va a quedar de esta forma, me va a quedar que con la concentración de oxidrilo es igual a la raíz de K, es la raíz de K por C. ¿Sí? Raíz de K por C, pero ¿qué K? La constante de hidrólisis multiplicada por la concentración del ácido o de la base corregida por dilución. ¿Ah? Traten de hacer esta deducción para ver si llegan a lo mismo. Si no llegan a ese resultado, me lo consultan y lo volvemos a ver. ¿Mm? Y después se simplifica, porque después del punto de equivalencia, lo que tenemos es exceso de una base débil, perdón, de una base fuerte. Entonces el cálculo en este punto es igual que en el caso donde titulamos ácido fuerte con base fuerte. Ya lo importante es la cantidad que agregué en exceso, así que el cálculo es el mismo que teníamos en la diapositiva anterior. ¿Se entendió? Sí. Buenísimo. Andrés, una pregunta. Sí. Entonces, en el punto de equivalencia, ¿el pH siempre va a ser básico, sea un ácido débil o fuerte? No, es eso lo que dijimos. Si el ácido es fuerte, el pH, si es ácido fuerte con base fuerte, ¿el pH cómo va a ser? Neutro. Neutro. Si es Claro, un está ácido bien. débil con base fuerte, ¿el pH cómo va a ser? Básico. Alcalino. Y si es base débil con ácido fuerte, Ácido. exacto. ¿Sí? Ahí está, Después gracias. plantéalo porque todo depende de lo que pasa una vez que todo se neutralizó. Una vez que neutralizaste los protones con los oxidrilos, lo que queda entra en otro equilibrio secundario y es lo que termina dictando el pH de esa solución. ¿Mm? Bárbaro, Acordate. muchísimas gracias. Bien, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Que sería la titulación de 100 mililitros de una solución de ácido acético 0,1 normal, pK 475, con hidróxido de sodio de la misma concentración. De nuevo, acá tenemos la tabla, ¿sí? Esta tabla yo ya me tomé el trabajito de hacerla en un Excel. Fíjense que esto es muy fácil de meter en un Excel la fórmula general y que después se vaya calculando solito. Y podemos ver el volumen de titulante, la concentración de protones y el pH. ¿Sí? Y si grafican nuevamente, van a ver que la curva de titulación tiene unas pequeñas diferencias con la curva de titulación de un ácido fuerte con base fuerte. Fíjense que las concentraciones del ácido fuerte, perdón, del ácido débil, son las mismas que la del ácido fuerte. Y la concentración de hidróxido de sodio es la misma que cuando se tituló un ácido fuerte. Pero sin embargo, la zona vertical de la curva de titulación es mucho más chiquita. ¿Está bien? ¿Por qué es eso? Primero, el pH inicial de la curva de titulación es más alto, porque el ácido débil no tiene pH tan bajos como los ácidos fuertes a iguales concentraciones. ¿Mm? ¿Se entiende? Después, tenemos la zona que sería la zona buffer del ácido de la curva de titulación, que es la que se puede ver antes del punto de equivalencia. Es la primera parte, se comporta como zona buffer, y es donde se puede calcular con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Está bien? Después llega al punto de equivalencia, viene la zona vertical y la zona de exceso de base. Ahora, hay otra cosa que se ve ahí, y es que inicialmente se ve una pequeña como curvita ahí, ¿sí? Cuando representamos el cambio de pH en función de el volumen de titulante. ¿Qué le parece? ¿Qué les parece a ustedes? ¿De dónde, por qué podrá ser esa curvita que en los ácidos fuertes no estaba? ¿Mm? ¿Qué les parece? Está relacionada con un parámetro que vimos también en las primeras clases de volumetría, en las clases anteriores al primer parcial. ¿Qué pasa con los ácidos débiles
a medida que se los va diluyendo? ¿Qué es lo que les cambia? ¿Se acuerdan del grado de disociación? Los ácidos débiles, cuando están concentrados, están poco disociados. ¿Está bien? A medida que voy consumiendo protones, va aumentando un poco más el grado de disociación. Y eso es lo que se ve en esa primera parte, ¿sí? A medida que voy consumiendo los primeros protones, entonces le quito, ¿sí?, uno de los productos y el grado de disociación va haciéndose un poquitito más grande, ¿sí? Y eso es lo que se ve en esa primera parte, y por eso la diferencia con un ácido fuerte, a donde esa curvita inicial no sería apreciable, no tendría por qué aparecer. ¿Está bien? Ahora, el punto de equivalencia, bueno, graficamos el punto de equivalencia, y ahí podemos ver que el punto, creo que estaba bien, el punto de equivalencia se da acá con 100% de titulado a pH 8,72. ¿Sí? pH 8,72. ¿Sí? Y acá se puede ver bien. ¿Sí? Está ligeramente desplazado un poco más arriba. Tendría que estar donde está el puntito ese un poco más abajo. ¿Sí? Bien, ¿se entiende? Pasamos a la siguiente. Bueno, acá marca la zona buffer de nuevo. Y acá se pueden ver las mismas curvas que veíamos antes. Miren, pero acá tenemos 100 mililitros de una solución de un ácido acético con hidróxido de sodio. Y se pueden ver cambios en las dos partes, en la concentración del ácido acético y en la concentración del titulante. Abajo a la izquierda se pueden ver las concentraciones, el cambio en las concentraciones de ácido acético. Fíjense, recuerden algo, en la zona buffer es la zona que ustedes ya identificaron acá, ¿no? Todos la vimos en esta parte, la zona buffer. ¿Necesitan que la marque? Vamos a marcarla acá. Esta sería la zona buffer. ¿Se acuerdan? La zona buffer, acuérdense que una de las propiedades de los buffers es que el pH de los buffers no varía con la dilución. ¿Está bien? Es decir, si yo tengo un buffer concentrado y lo comienzo a diluir, voy a tener siempre el mismo pH, salvo que la dilución sea excesiva y el buffer comience a ser tan baja su capacidad buffer que no se pueden despreciar los protones y los oxidrilos. ¿Está bien? Entonces, ahí sí el pH comenzaría a cambiar. Entonces, la zona buffer, a diferencia de los ácidos fuertes con base fuerte, siempre presenta el mismo pH, salvo al inicio, a donde varía el grado de disociación. Fíjense, en la primera parte de la curva, se las voy a señalar de nuevo. En la primera parte de la curva es la que encontramos variaciones con la concentración. Fíjense que el número 1 es un ácido 0,1 molar. A medida que el ácido está 10 veces más diluido, que sería el número 2, el pH inicial va a ser un poco más grande, el grado de disociación es mayor y la curva se hace un poco más próxima a la recta de la zona buffer. Y en el número 3, el ácido está diluido 100 veces respecto al inicial y la curva se hace bastante, esa curvita inicial se hace casi imperceptible y la función que seguiría esto sería muy similar a la recta de la zona buffer. ¿Está bien? Ahora, cuando ahora hablamos de la dilución del titulante, ¿sí?, podemos ver que lo que cambia es de la misma manera que para ácido fuerte con base fuerte, porque dijimos que el cálculo era el mismo. ¿Sí? Ahí fíjense que también adelantamos un poquito más. Se usa fenoftaleína como indicador. La fenoftaleína tiene un rango de viraje que
perdón, acá no solo cambia la utilidad, cambia también con la concentración del titulante y con la concentración inicial del ácido, cambia también el pH del punto de equivalencia. ¿Sí? Entonces, el punto de equivalencia va a ser alcalino siempre, pero los valores van a depender de las concentraciones del titulante. ¿Sí? En el caso 1, donde tenemos acético 0,1 normal con hidróxido 0,1 normal, el pH va a ser 8,73, porque la hidrólisis va a estar más desplazada por la concentración de acetatos, el punto de equivalencia va a ser más grande. A medida que disminuye esa concentración, en el caso número 2, que sería 0,01 molar, o en el caso número 3, el pH va a ser cada vez más cercano a 7. ¿Está bien? Eso lo tienen que ensayar haciendo cuentas. De otra manera no se van a dar cuenta. Y acá hay otro gráfico que fíjense que presenta unas pequeñas variaciones con el anterior. Y acá quiero que ustedes me cuenten. Fíjense, ¿qué pasa cuando el ácido es 0,02 molar o 0,002 molar? Fíjense la primera parte. ¿Sí? A ver, ¿qué opinan ustedes? Uy, se me fueron un par acá. Melina, ¿qué opinas vos? A ver. Melina y Lucila. No, y Lucía. ¿Qué opinan? ¿Qué pasó en el gráfico de la derecha, donde tengo la zona gris y la zona celeste? ¿Por qué acá no corre como en el de la gráfico de la izquierda, donde la zona buffer es una sola línea? ¿Por qué cada uno tiene una línea distinta? ¿Qué les parece? ¿Eh? Yo estoy pensando, profe, estoy viendo de analizarlo bien. Bueno. Bueno, les digo yo, porque no vale la pena tampoco esperemos tanto. Acá lo que pasó es que a medida que se va diluyendo, entonces el buffer deja de ser buffer, y ahí tengo que contemplar protones y oxidrilos. Es por eso que en el gráfico celeste y en el gráfico gris de más arriba, la zona buffer tiene pHs un poco más altos. ¿Sí? Entonces, al tener el pH más alto, ya son aquellos puntos a donde no se está pudiendo ignorar protones y oxidrilos. ¿Está? Pero fíjense qué fea que es esa curva de titulación, porque la del 0,002 milimolar del ácido prácticamente no tiene esa zona vertical que se observa en las cercanías del punto de equivalencia. Entonces ahí la detección es mala y prácticamente eso explica por qué concentraciones muy chiquitas de ácido y de base no se pueden titular, ¿sí? No se pueden evaluar por una titulación. Se prefieren concentraciones elevadas para que esa zona de salto del pH sea más grande. ¿Mm? ¿Se entendió Profe, ahora? Sí. el pH sería más alto por la hidrólisis, ¿no? Porque está más favorecida. Claro, sí. En Está realidad, perfecto. por ahí cuanto más diluido, más favorecida está la hidrólisis, pero de todas maneras, como la concentración es más chiquita, eso es más importante en el pH que la hidrólisis esté un poquitito más favorecida, ¿sí? Continuamos. Bueno, acá tenemos, ¿qué era esto? Curva de titulación de un ácido débil. ¿Qué pasa cuando cambian los pK del ácido? ¿Cómo varía la curva de titulación si el ácido es un poco más fuerte o un poco más débil? Fíjense, cuanto más fuerte es el ácido, ¿sí? Cuanto más grande es la K de acidez del ácido, entonces la curva se va a parecer más a la curva de un ácido fuerte, ¿sí? Como se puede ver en la izquierda, fíjense, si la constante de acidez es 10 a la menos 3, prácticamente la zona buffer no va a presentar la curvita esa con el porcentaje de disociación, porque cambia el porcentaje de disociación, ¿sí? Porque cambia, sí, el grado de disociación. A medida que el ácido es más débil, esa zona es
se va a caracterizar por dos cosas. Primero, si el ácido es más débil, el pH inicial va a ser más alto, y esa zona, como el ácido va a estar cada vez menos disociado inicialmente, esa curvita que tenemos antes de la zona buffer va a ser cada vez más importante. ¿Sí? ¿Sí? Y fíjense que es un comportamiento general. Pero también el comportamiento general es que cada vez es más chiquito el salto de pH o la zona vertical en las proximidades del punto de equivalencia. Entonces la detección del punto de equivalencia el punto final se hace cada vez más compleja y hasta que no se puede hacer. Y es más errónea la realización de una volumetría ácido-base. Entonces, esto explica por qué las concentraciones tienen que ser altas y por qué los ácidos no pueden ser muy débiles. Bien. A ver. 16:23. Hacemos no sé si progresar acá o dejar acá y hacer algunos problemas. ¿Vos qué opinás, Juan? ¿Estará? Bueno, ni Juan me contesta hoy. Seguimos un poquito avanzando. Esto ya lo mencioné hace un rato. Nosotros decíamos que la detección del punto final se puede hacer de dos formas. Puede ser a través del uso de un electrodo que mida pH, en este caso, porque es una volumetría ácido-base, y un potenciómetro registraría los valores del pH y bueno, fíjense que ahí está armado el sistema, tenemos una bureta, un vasito con la muestra en lugar de un Erlenmeyer, en ese vasito está sumergido el electrodo, hay un agitador para que la reacción sea más rápida y se registra el pH con el potenciómetro. Entonces, la cuestión es que, bueno, esa sería una detección potenciométrica y en una detección potenciométrica lo que obtenemos es el gráfico de acá de arriba, ¿no? De pH en función del volumen de titulante. Ese gráfico que pueden ver en ese dibujo es para un ácido diprótico, por eso se pueden ver dos puntos de equivalencia. Pero lo que pasa es que, bueno, es bastante complicado determinar los puntos de equivalencia, entonces, si uno tiene todos los puntitos de la curva de titulación, puede hacer un tratamiento matemático un poco más complejo, que si bien ahora se los menciono, lo vamos a ver un poco más al detalle en Analítica 2, y ahí es que ustedes lo van a poder, vamos a hacer una titulación con un electrodo como este, pero lo que van a calcular y que les sirve para detectar mejor el punto de equivalencia es la primera y la segunda derivada. ¿Sí? En la primera y la segunda derivada se observan puntos de inflexión que les permiten, al menos en la primera, en la segunda derivada es otra la detección, que le permiten detectar con mayor precisión el punto final. ¿Sí? Pero esto lo vamos a dejar para el año que viene. Ahí tienen una tablita donde se hacen los cálculos de la primera y la segunda derivada, como para que no se queden tan sin saber bien de qué se trata. Pero el año que viene lo vamos a ver en detalle, así que por ahora no se hagan problema, porque este año solamente vamos a hablar de las titulaciones con indicadores visuales o indicadores ácido-base. Como decíamos, el indicador sirve para hacer una detección visual de un cambio de color. Por lo tanto, lo que determina es el punto final de la titulación. Acá tenemos que, como ya les dije, son ácidos o bases débiles, orgánicos, y tienen dos colores. Un color es el color ácido y otro se llama el color alcalino. ¿Sí? Más allá de que a veces cambian solo a pH ácidos y otros solo a pH alcalino, la forma, el color que se manifiesta al pH más bajo es el ácido y el color que se manifiesta al pH más elevado es alcalino. Acá hay un ejemplo, fíjense. Es un compuesto orgánico que es el azul de timol, no lo tienen que aprender de memoria ni mucho menos, pero sí está puesto el ejemplo para que vean las diferentes formas que se presenta y por qué cambia con el pH. Si el pH, el azul de timol tiene, fíjense, dos grupos, bueno, tiene un grupo oxidrilo y un grupo que no es un oxidrilo, pero que se puede llegar a protonar. Entonces, y aparte tiene un sulfito, ¿sí? Ahora, lo que pueden ver es que cuando el pH es más ácido, está totalmente protonado, y el color del azul de timol totalmente protonado es rojo. ¿Sí? Ahora, sí, es medio confuso porque ahí dice que el color es rojo, pero igual se llama azul de timol, no importa.
el color ácido, más ácido del azul de timol, es rojo. A un pH intermedio, a donde el oxígeno, ese oxígeno, uno de los oxígenos no está protonado y el otro sí, el color es amarillo. Y a un pH más alcalino, superior a 8,9, el color pasa a ser azul, ¿sí? A donde todos los grupos están desprotonados, ¿sí? Entonces, los colores más habituales serían rojo, amarillo y azul. Es necesario que los cambios de color, el color entre el rojo y el amarillo por ahí es medio difícil de visualizar, pero entre amarillo y azul, eso es bastante más fácil, ¿sí? Y es importante que los cambios en el color sean bastante abruptos, tanto en producirse, en que se dé rápido, como que la diferencia entre los dos colores sea bastante grande, porque si no es muy difícil de percibir. Pero bueno, como este indicador hay muchos, ¿sí? No se los tienen que aprender, algunos de esos los vamos a usar. Hay una teoría de los indicadores, y esa teoría de los indicadores habla de las proporciones que hay entre la forma ácida y la forma alcalina de cada uno de los indicadores. Lo que se dice es que para que se pueda manifestar, que bueno, como dije, los podemos representar como un ácido débil, tiene un color ácido para la forma ácida y un color alcalino para la forma alcalina, que es la desprotonada, y se puede plantear la ecuación de Henderson para esos ácidos débiles, ¿sí? Como que pH es igual a pKa más el logaritmo del indicador en la forma alcalina respecto del indicador en la forma ácida. Ahora, lo que se puede decir es que el color será el alcalino cuando hay un predominio de la forma alcalina. ¿Qué quiere decir predominio de la forma alcalina? Que cuando la forma alcalina predomina 10 veces sobre la forma ácida, se va a manifestar el color alcalino. Mientras que el color ácido se va a manifestar cuando la forma ácida predomina 10 veces sobre la forma alcalina. Entonces, estas relaciones, pKa más menos 1, ¿sí?, pueden estar dadas a través de la constante de equilibrio. Entonces podemos decir que si el pKa del indicador es un número determinado y le resto 1, se va a manifestar la forma ácida. Mientras que para un pKa determinado y le sumo un valor de 1, se va a manifestar la forma alcalina. Por lo tanto, el rango de viraje del indicador sería el pKa más menos 1. ¿Sí? No sé por qué le puse más menos 2. Bien, acá tenemos una tablita con una serie de indicadores, ¿sí? Está el azul de timol, que es el que vimos acá, y se puede ver que el color los colores que van a servir para el rango de viraje serían el color rojo, que es el que se da a un pH de 1,2 o más abajo. Pero el color alcalino sería el color amarillo, que se va a dar cuando el pH es superior a 2,8. ¿Está bien? Esto de el rango de viraje del indicador más menos 1 tiene que ver, que es aproximado, no es exactamente, porque acá más menos 1 nos daría un valor de 1,2 o 2,8. ¿Sí? Pero bueno, esos son las aplicaciones de un indicador como el azul de timol. Ustedes van a usar el naranja de metilo, que también se lo suele llamar heliantina, es el nombre más común que tiene, y que es anaranjado o amarillo, ¿sí? Y es un indicador que se elige entre un intervalo de viraje, cuando el rango de viraje, cuando el pH de equivalencia se encuentra entre 3,1 y 4,4. ¿Sí? Y también van a usar la fenoxaleína, que fíjense que es incolora o roja, entre 8,3 y 10. ¿Sí? A pH menor de 8,3 es incolora, a pH 10 ya es roja. ¿Sí? Pero ahí se puede ver un viraje intermedio, porque en 8,4 más o menos ya ahí se empieza a ver un tenue color rosita, y que puede servir como punto final. No quiere decir que ustedes tienen que virar
el indicador a los pHs extremos, ¿sí? No es que tienen que esperar que pase desde rojo a amarillo, fuerte, sino que lo que puede pasar es que haya colores intermedios que les permitan detectar un cambio que de esa manera visualicen el punto final sin llegar a los valores extremos. Por ejemplo, la fenoftaleína sabemos que a 8,4 ya es rosita débil, entonces no tienen que llegar al color rojo final, que ya se encuentra a pH 10 y muchas veces se pasaron demasiado del punto de equivalencia. ¿En qué se basa la elección del indicador? En esto que está escrito acá. Que el pK del indicador debe ser cercano al pH del punto de equivalencia, o lo que es similar, el rango de viraje del indicador debe incluir o encontrarse muy próximo al pH de equivalencia, o mejor dicho, o ese salto vertical en la curva de valoración, ¿sí? O de titulación. Entonces, recalco, cuando buscamos un indicador, tenemos que conocer, para elegir correctamente el indicador a usar en una titulación, tenemos que conocer el pH aproximado del punto de equivalencia. ¿Sí? Estimemos el pH en el punto de equivalencia. De alguna forma lo tenemos que estimar. Una vez que tenemos idea de cuál es el pH en el punto de equivalencia, vemos de los indicadores que disponemos cuál tiene el rango de viraje, perdón, el pH del punto de equivalencia incluido en el rango de viraje. Si no hay alguno que en su rango de viraje incluya el pH del punto de equivalencia, buscamos el que esté más cercano, que el rango de viraje se dé a un valor de pH más cercano al del punto de equivalencia. ¿Está? Pero es indispensable estimar el pH en el punto de equivalencia para elegir correctamente el indicador. ¿Mm? Bien. El error en la titulación va a tener que ver con la diferencia entre el pH del punto final y el pH en el punto de equivalencia. Eso es el error de titulación y en esta materia lo vamos a calcular. ¿Sí? Uy. Esperen que hice lío y dejé de presentar. Igual nos queda poquito para terminar, no se asusten. Entonces, el error de titulación lo podemos definir como un error absoluto, que sería la diferencia entre el volumen de titulante para alcanzar el punto final y el volumen de titulante para alcanzar el punto de equivalencia. Eso sería un error absoluto, pero a veces es mejor expresarlo como error relativo porcentual. Y un error relativo porcentual no es otra cosa que el error absoluto multiplicado por 100 y dividido el valor verdadero, que sería el volumen del titulante para alcanzar el punto de equivalencia. Después vamos a hacer algún problema de esto. Hoy no. ¿Sí? Pero sepan que el error de titulación lo vamos a usar para resolver los problemas definiéndolo como un error relativo. Y para llegamos a la última diapositiva, a donde acá lo que podemos ver es ejercitar un poco la elección del indicador. Fíjense, acá tenemos a la izquierda una titulación de un ácido fuerte con una base fuerte, ¿sí? Hidróxido de sodio con ácido clorhídrico. Como se ve, los rangos de viraje de la fenoftaleína y del azul del bromotimol se encuentran muy próximos, se encuentran incluidos en la zona de cercanías al punto de equivalencia. Entonces, en esa titulación, cualquiera de esos dos indicadores sería apropiado para ser utilizado en la detección del punto final. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me voy, por ejemplo, a la titulación de ácido acético con hidróxido de sodio? Lo que podemos ver es que, fíjense que de esos dos indicadores posibles, tenemos la fenoftaleína está bien cerca de la región del punto de inflexión de la curva, mientras que el rojo de metilo se da a pH más abajo. Si elijo rojo de metilo, el error de titulación va a ser muy grande. En cambio, si uso fenoftaleína, el error de titulación va a ser más chico y sería apropiado usar la fenoftaleína para esa titulación.
A ver ahora qué me cuentan ustedes. En esta titulación, ¿sí? Esto sería, ¿en dónde voy a cometer menos error? ¿En la 1, en la 2 o en la 3? En la 1 estoy titulando acético 01 normal, en la 2 estoy titulando acético 001 normal, y en la 3 estoy titulando acético 10 a la menos 3 normal. ¿Sí? Uso fenolftaleína. Primero, ¿les parece que la fenolftaleína es indicada para las 3 titulaciones? Está cercano, ¿no?, al punto de equivalencia. Y está cercana. Digamos, a la única que no va a incluir en el rango de viraje, el punto de equivalencia, es en el número 3, cuando está muy diluido. Pero de todas maneras, podría utilizarse igual. Pero para los otros dos, se puede utilizar. Lo que pasa es que fíjense que en el número 3 es a donde más error vamos a cometer en el uso de con el uso de fenolftaleína, porque fíjense que la zona de exceso de base ya está, el rango de viraje de la fenolftaleína está cayendo, o está cambiando la coloración en la zona del exceso de base. Es a donde la región esta vertical es más chiquita para el 10 a la menos 3 normal. Entonces ahí es donde más error vamos a cometer utilizando un indicador visual. ¿Mm? Y el último caso, miren, acá tienen amoníaco, titulación de amoníaco, que es una base débil, con ácido clorhídrico. ¿Qué indicador utilizarían ahí? Porque acuérdense, base débil con ácido fuerte. El pH del punto final, del punto de equivalencia, ¿cómo va a ser? ¿Alcalino, neutro, ácido? Ácido. Ácido. Entonces, ya no me sirve usar fenolftaleína, porque es un indicador que va a virar cuando el pH es alcalino. ¿Sí? Entonces, en ese caso, me conviene usar rojo de metilo, donde el pH de viraje está más cercano al punto de equivalencia. Y el error que voy a cometer va a ser más chico. ¿Está bien? Bueno. Dejamos de compartir. Y con esto vamos a terminar con la parte teórica de la clase de hoy. Lo que podemos hacer, en el ratito este que nos quedan 20 minutos, podemos comenzar a resolver algunos de los problemas de volumetría. ¿Vos qué opinas, Juan? Ahí me dejé de silenciar. Sí, es lo que estaba viendo. En realidad, los primeros problemas son los más simples, el problema 2, el problema 3, ¿está? El problema 4 podemos hacer con la fórmula básica de la titulometría. Dale. Y después el problema 14, justamente preguntan qué indicadores utilizaríamos en estas titulaciones. Sí, bueno, el 14 por ahí se puede hacer. El 1 no, porque es el de los patrones primarios que todavía Exactamente, no el 1 es de los patrones primarios. Sí, así que no conviene sé. dejarlo para el miércoles. Sí, sí. Pero, ¿cómo es? Hacemos el 3, 12, el 3 y el 4, como dijimos. Dale, dale. Vamos, a ver. ¿Se despertaron? ¿Están bien? No sé si están. Sí, sí. Están, ¿cómo que no? Espera que... ya sé. Quiero poner la guía, porque estaba viendo en el... Ahí está. Ahí está. Así la pueden ver. ¿Tienen todos la guía? Sí. Sí, sí. Bueno. Como dijimos, el problema 1 habla de patrones, sustancias patrones primarios. Así que vamos a dejar que Andrés explique qué es una sustancia patrón primario, que dé las ecuaciones de cada una y después lo vamos a resolver. De todas maneras, vuelvo acá, nada que no se pueda resolver con la ecuación fundamental para una titulación. ¿Cuál es? Bueno, en una titulación, cuando se llega al punto de equivalencia, vamos a asumir que son titulaciones ácido-base.
ustedes saben que el número de equivalentes de ácido en ese punto es igual al número de equivalentes de base. O el número de equivalentes de la sustancia que estaban en el Erlenmeyer es igual al número de equivalentes de la sustancia que agregamos desde la bureta. ¿Está? Entonces, esto se puede resumir como ustedes vieron como volumen por normalidad sobre 1000 es masa sobre peso equivalente. ¿Está? Insisto, el volumen es el volumen en mililitros que utilizamos en el punto final. La normalidad es la normalidad de la sustancia que estaba en la bureta. ¿Sí? Y masa sobre peso equivalente se refiere a lo que se encontraba en el Erlenmeyer. ¿Está? Bueno, con esto vamos a ver el problema 2. ¿Qué dice? Calcular el porcentaje de carbonato de sodio en 1 gramo de muestra, que requieren 48.96 mililitros de ácido clorhídrico 0.1000 normal para su completa neutralización. Bueno, primero acá tendríamos que entender que el carbonato de sodio, al ser una sal, se disocia, como ustedes saben, en un 100% para dar iones sodios más iones carbonatos. ¿Sí? El carbonato proviene de una base de un ácido débil, por tanto es una base débil también. Es decir, el carbonato va a tomar un protón para formar carbonato ácido o bicarbonato. Y el bicarbonato también va a tomar un protón para formar ácido carbónico, ¿está? O también lo vemos como dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Es decir, cuando el dióxido de carbono se disuelve en agua, forma lo que conocemos como ácido carbónico. Entonces, en la neutralización total del carbonato implica la formación del dióxido de carbono o del ácido carbónico. Entonces observen que para su neutralización total utilizamos ¿cuántos? 2 protones. ¿Está? Bien, entonces, vamos acá. Voy a volver a esto. ¿Qué dice el problema? Dice que tienen 1 gramo de carbonato de sodio y que requiere 48.96 mililitros de ácido clorhídrico 0.1000 normal. Algo para tener en cuenta es que observen que cuando se mide un volumen de una bureta, uno debe hacerlo siempre con 2 decimales. No tiene sentido hacer una titulación si ustedes no son capaces de medir un volumen de una bureta con 2 decimales. Y observen también que la normalidad del ácido está expresado de alguna manera con 4 cifras significativas. ¿Está? Bueno, con estos datos, ¿qué podemos decir? De nuevo, que volumen por normalidad sobre 1000, todo para el ácido, va a ser igual a la masa sobre el peso equivalente para el carbonato. ¿Está? Tenemos todo. Lo que necesitamos encontrar es la masa de carbonato de sodio que hay para ver cuánto
correspondía a lo que en un gramo. ¿Sí? Es un problema simple. Despejo masa de ahí. Entonces, la masa, ¿a qué nos queda igual? A volumen por normalidad sobre 1000 por el peso equivalente. Entonces, la masa será volumen por normalidad sobre 1000 por el peso equivalente del carbonato de sodio, que será el peso fórmula del carbonato de sodio dividido ¿cuánto? ¿Están ahí? ¿Sobre el número de equivalentes? A ver, peso equivalente, ¿sí? El peso equivalente es su peso fórmula dividido en un numerito A. Ese numerito A está relacionada con la cantidad de protones que va a neutralizar un mol de carbonatos. ¿Cuánto es? 2. ¿Está? Observen las unidades que el carbonato de sodio está expresado en gramos por mol. Y este 2 son moles, equivalentes por mol. ¿Sí? La normalidad va a estar expresada en equivalentes por litro. ¿Sí? La normalidad. El volumen va a estar expresado en mililitros. Tienen que ver. Me hice acá un rollo. La normalidad va a estar expresada en equivalentes por litro. El volumen lo van a expresar en mililitros. Y esto en 1000 corresponden a mililitros por litro. Entonces, cuando ustedes realizan esta operación, observen que los mililitros se cancelan con los mililitros, el litro con el litro, el equivalente con equivalente, el mol con mol, y nos quedan gramos. Y de ahí calculamos la masa en gramos. Lo hago acá arriba. Entonces, la masa de carbonato de sodio será volumen 48.96 en mililitros por la normalidad 0.1000 dividido 1000 por el peso fórmula del carbonato de sodio. Voy a redondear, ¿sí? El sodio vamos a tomarlo 23, ¿está? Y 23 del sodio por 2 es 46, más 48 de los 3 oxígenos, más 12, 106. Y todo esto nos va a dar en gramos. Si uno quiere calcular el porcentaje de carbonato de sodio, será igual a la masa de carbonato de sodio dividido la masa de muestra por 100. Esta masa de muestra, según datos, es 1 gramo. ¿Se entiende, chicos? ¿O es demasiado mareo? Insisto, toda esta guía de problemas se resuelven con volumen por normalidad sobre 1000 es masa sobre peso equivalente. O lo que nos dice que el número de equivalentes
de titulante es igual al número de equivalentes de muestra o lo que estaba en el Erlenmeyer. ¿Hacemos el 3? Bueno, Dale, profe. Determinar la normalidad de una solución de ácido sulfúrico si un volumen de 50 mililitros de este ácido requieren de 27.23 mililitros de una base 0.1005 normal para su titulación. ¿Ah? Bien. Voy a borrar. No sé si ya se dieron cuenta, pero este problema es demasiado simple. Tenemos la normalidad del ácido sulfúrico. Esto es lo que no conocemos. ¿Tá? Tomamos 50 mililitros de ese ácido y si se titularon con hidróxido de sodio, que es, perdón, no sabemos qué es, pero es una base cuya normalidad es 0.1005 normal, y además, para eso, utilizamos 27.23 mililitros. ¿Está? Entonces, si fue una determinación cuantitativa, necesariamente el número de equivalentes de ácido tiene que haber sido igual al número de equivalentes de la base. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo nos conviene expresar acá el número de equivalentes de ácido? Fácil. Volumen de ácido por normalidad del ácido dividido 1000, si el volumen lo expreso en mililitros. ¿Y cómo nos conviene expresar el número de equivalentes de la base? De la misma fórmula, de la misma forma. Volumen de base por normalidad de la base dividido 1000. Expresando el volumen en mililitros. El 1000 está en los dos términos, se va. Y acá viene la ecuación de la titulación. Volumen de ácido por normalidad de ácido es volumen de base por normalidad de base. Porque cualquier titulación, insisto, ya sea ácido, base, complejometría, precipitación, redox, es equivalente a equivalente. Cualquier reacción química es equivalente a equivalente. Bueno, de más está decir que tienen todos los datos, ¿sí? La normalidad del ácido será igual a volumen de la base, 27.23 mililitros, por la normalidad de la base, 0.005 normal, dividido el volumen de ácido, 50.00 mililitros. ¿Sí? Mililitros se cancela con mililitros, la respuesta nos queda en normal. ¿Les gustó? Sí, este se entendió más fácil. Bien, les aconsejo, a ver, que hagan el 6 y el 7. Esperen que minimice todo esto. Les voy a tirar algunos datos. Primero, veamos, acá está. Dice, el amoníaco liberado de la digestión de una muestra de proteínas, 2 gramos,
se absorben 50 mililitros de ácido sulfúrico 0,3 normal. La titulación del exceso de ácido requiere de 10,35 mililitros de hidróxido de sodio 0,3 normal. ¿Cuál es el porcentaje de nitrógeno de la muestra? Bueno, vean que este en realidad no es directo, porque ¿qué están haciendo? Están agregando un exceso de ácido y parte del ácido se neutraliza con el amoníaco. ¿Está? Ese método lo vamos a ver el miércoles, Juan. Van a ver eso el miércoles, todos lo dejamos. Y ellos lo quieren intentar mejor porque les va a resultar más fácil para entender Kiezhal. Kiezhal, ¿cómo es que se pronuncia? Nunca me sale el... Nunca lo supe pronunciar. ¿Eh? Que nunca lo supe pronunciar. Kiezhal, Kiezhal. No sé. No importa. Pero sí, el miércoles lo vamos a explicar porque es lo que se usa para determinar proteínas en alimentos, así que la idea es que salgan sabiéndolo. Profe, ¿y qué puntos podemos hacer de la guía para el miércoles? A ver, el 5 es una curva de titulación, que ustedes ya lo vieron. Lo pueden hacer. 6 y 7 Bien. son titulaciones por retorno o retroceso. Que no sé si Andrés los explicás el miércoles. Sí, igual es fácil, se agrega un exceso y después se titula el exceso. Pero bueno, sí, el miércoles lo vamos a ver. El 8 sí se puede hacer, está muy bueno. ¿Está? Después, los demás tendríamos que ver en la parte de leantina y fenoftaleína. ¿Qué son los de carbonato, bicarbonato? Sí. Sí, eso todavía no. Y los últimos son de error de titulación. Miércoles explicamos error de titulación también. Ya les di la definición, pero no lo aplicamos nunca todavía. Entonces quedan el 2 y el 3 que los hicimos acá, el 4, el 5 y el 8. Sí, lo que pueden también hacer es ir buscando en un libro las ecuaciones de los patrones primarios. ¿Sí? Igualmente eso lo vamos a ver el miércoles también. Al final vimos mucho, pero no vimos nada. Hicieron mucho, que es muy importante. Bueno, nos despedimos hasta el miércoles, Juan. ¿Qué opinas? Sí, dale. Listo, entonces. Entre el miércoles y el viernes hacemos todos los problemas de la guía. Sí, bueno, pero el lunes también se pueden hacer. Bueno, dale. Ah, no, el lunes, no, dos cosas. El viernes es feriado y el lunes también. Ah, cierto. Sí. Así que el lunes no va a haber clase y el viernes tampoco. Bueno. Bueno, nos despedimos.